El capitán Jake Morrison había estado operando carga en solitario durante 3 años y se había vuelto bueno en detectar problemas antes de que lo encontraran a él. Entonces, cuando descubrió al polizón acurrucado detrás de sus cajas de suministros de emergencia, supo que este iba a ser uno de esos problemas que complicarían todo. No podía tener más de 25 años y su cabello oscuro parecía reflejar la luz de las estrellas incluso bajo la dura iluminación de su nave. Lo que la marcaba como no humana eran los tenues patrones luminiscentes a lo largo de sus brazos y garganta que pulsaban suavemente al ritmo de su respiración. Yari se dio cuenta con una sensación de hundimiento. Eso empeoró la situación exponencialmente. Fácil, dijo mientras sus ojos se abrían de golpe y notaba cómo instintivamente se apretaba más hacia la esquina entre las unidades de almacenamiento. No voy a hacerte daño. Ella estudió su rostro con ojos que parecían contener profundidades de color que cambiaban como aurora. Cuando hablaba, su voz tenía la calidad musical típica de su especie. Eres el capitán Morrison. Esta es tu nave. Así es. Y estás invadiendo una propiedad privada. Jake mantuvo la voz serena, aunque notó cómo ella parecía encogerse sobre sí misma ante cualquier signo de autoridad. ¿Cómo llegaste a bordo? Me escondí en la carga durante la carga en la estación Nexus. Necesitaba. Hizo una pausa. Sus marcas luminiscentes parpadearon con lo que podría haber sido angustia. Necesitaba irme de ese lugar. Jake había escuchado suficientes historias sobre lo que le sucedió a Yari en las estaciones fronterizas como para hacer una conjetura fundamentada sobre por qué alguien podría necesitar irse con urgencia. Sus habilidades empáticas los hicieron valiosos para todo, desde la negociación hasta el entretenimiento, y no todas esas aplicaciones eran legales o voluntarias. ¿Cómo te llamas? Kira. Ella lo observó atentamente, como si intentara evaluar sus intenciones. ¿Vas a entregarme a la seguridad de la estación? Jake consideró sus opciones. Dar refugio a un polizón era técnicamente ilegal, pero entregar un Yari a las autoridades fronterizas a menudo equivalía a devolverlo a quienquiera de quien había estado huyendo. El próximo destino de su nave era Ben Sech, un viaje de 3 días a través del espacio en el que no había ninguna fuerza policial de la que hablar. Depende, dijo finalmente. ¿Estás huyendo de algo legal o ilegal? Es ilegal, pero las marcas de Kira revoloteaban con patrones rápidos que sugerían miedo. Pero las personas involucradas tienen documentación legal. Papeles que dicen que les pertenezco, esclavistas. Jake sintió que una ira familiar crecía en su pecho. Ya había tenido contacto con las redes de tráfico anteriormente y no sentía ningún aprecio por la gente que trataba a los seres sensibles como si fueran su propiedad. Lo llaman contratos de trabajo y custodia protectora. La voz de Kira transmitía una amarga experiencia. Las autoridades de la estación Nexus me habrían devuelto sin cuestionamientos. Jake estudió su postura. La forma en que se mantuvo preparada para correr a pesar de no tener a dónde ir, la cuidadosa distancia que mantuvo de él, la conciencia constante de las rutas de salida. Era alguien que había aprendido que la seguridad era temporal y que la confianza era peligrosa. Bueno, dijo, tomando una decisión que probablemente complicaría considerablemente su vida. No regresaré a la estación Nexus pronto, y en mi próxima parada no hay autoridades que hagan demasiadas preguntas sobre el papeleo. La esperanza brilló en los ojos de Aurora de Kira. ¿Me dejarías quedarme? Te dejaría trabajar para conseguir pasaje hasta Ben Sech. Podrás averiguar a dónde ir desde allí. Jake hizo un gesto hacia la pequeña cocina de su barco. ¿Tienes hambre? Kira asintió, todavía observándolo con el cansancio de quien espera que la oferta sea rechazada. Capitán Morrison, ¿por qué me ayuda? Jake hizo una pausa, considerando cómo responder a esa pregunta. La verdad era complicada. En parte simpatía práctica por alguien en problemas,
en parte enojo hacia los sistemas que crearon situaciones como la de ella, y en parte reconocimiento de algo en sus ojos que le recordaba su propia desesperación en tiempos más oscuros. «Llámame Jake», dijo en cambio. Y como cada uno merece la oportunidad de elegir su propio camino, la cocina del barco apenas era lo suficientemente grande para 2 personas, pero Jake logró preparar una comida sencilla mientras Kira se sentaba en la pequeña mesa. Sus patrones luminiscentes se van asentando gradualmente en ritmos más tranquilos. Observó cómo ella observaba todo, la forma en que se movía por el espacio, los sonidos que hacía la nave, las sutiles vibraciones que indicaban el estado del motor. «¿Conciencia espacial estelar?», preguntó, colocando un plato frente a ella. «Sentimos la justicia de los espacios, la armonía entre estructura y función, entre habitantes y entorno». Kira tomó un mordisco cuidadoso de la proteína sintetizada, con expresión pensativa. «Tu barco se siente solo». Jake sintió que algo se retorcía en su pecho. Los barcos no se sienten solos, no el barco en sí, pero el espacio refleja las emociones de quienes lo habitan. «Has estado solo aquí por mucho tiempo». «Lo prefiero así». Las palabras salieron en un tono más defensivo del que Jake pretendía. Las marcas de Kira cambiaron a patrones más suaves, y cuando ella lo miró, su expresión transmitía una comprensión que era casi dolorosa en su precisión. La soledad y la preferencia no son la misma cosa. Jake se encontró estudiando su rostro, notando la inteligencia en sus ojos y la forma en que sus habilidades empáticas parecían extenderse más allá de la simple lectura de emociones hacia una intuición más profunda sobre las personas y los lugares. «Los espacios son pequeños», dijo, cambiando de tema. «En el compartimento de almacenamiento hay un capazo plegable que es bastante cómodo. Puedes usar eso, gracias». La gratitud de Kira parecía abarcar más que solo los arreglos para dormir. «Jake, debería advertirte. La presencia estelar afecta la atmósfera emocional de los espacios cerrados. Es posible que experimente cambios en los patrones de sueño, fluctuaciones de humor y mayor sensación de conciencia espacial». «¿Estás diciendo que vas a influenciarme empáticamente?» «Estoy diciendo que la empatía funciona en ambos sentidos. Mi estado emocional influirá en el tuyo y el tuyo influirá en el mío. No es algo que pueda controlar». «Completamente». Jake consideró esta información. Pasar 3 días en un espacio reducido con alguien cuyas emociones se mezclaban con las suyas sonaba como una receta para complicaciones que no necesitaba. «Lo lograré», dijo finalmente. Kira sonrió. La expresión transformó su rostro con una calidez que hizo que el pecho de Jake se apretara inesperadamente. «Creo que ambos lo haremos». Mientras ella se acomodaba en el dormitorio improvisado esa noche, Jake se encontró despierto en sus propios aposentos, muy consciente de su presencia a bordo de su nave. Durante 3 años, mantuvo una cuidadosa distancia emocional de todas las personas con las que se relacionaba, manteniendo sus interacciones profesionales y su vida personal inexistente. Pero mientras se iba quedando dormido, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, su barco no se sentía vacío. A través de los delgados mamparos, podía oír la suave respiración de Kira. Y de alguna manera ese simple sonido hizo que el silencio pareciera cómodo en lugar de opresivo. Tal vez pensó Jake cuando el sueño finalmente lo reclamó. 3 días no serían suficientes para decidir qué hacer con los complicados sentimientos que esta situación ya estaba despertando. Pero tendría que ser suficiente porque dejar entrar a alguien en su vida cuidadosamente controlada, incluso temporalmente, era un riesgo que no estaba seguro de estar preparado para correr. Jake se despertó el segundo día con el olor del café real en lugar del amargo sustituto sintético que había estado bebiendo durante meses. Encontró a Kira en la cocina, después de haber logrado de alguna manera convencer a su temperamental sintetizador de alimentos para que produjera algo que realmente se parecía al desayuno.
¿Cómo hiciste para que esa cosa funcionara correctamente?, preguntó, aceptando la copa que ella le ofrecía. Stellari puede detectar los patrones armónicos en los sistemas mecánicos. La calibración de su sintetizador estaba ligeramente desfasada. Las matrices de ensamblaje molecular no se alineaban correctamente. Las marcas luminiscentes de Kira pulsaban con lo que él estaba aprendiendo a reconocer como satisfacción. Solo necesitaba un ajuste suave. Jake tomó un sorbo de café y casi gimió de placer. Llevo 6 meses luchando con esa máquina. ¿Estabas luchando con ello?, lo pregunté amablemente. La sonrisa de Kira tenía un dejo de travesura. Las máquinas responden mejor a la cooperación que a la confrontación. ¿Me estás diciendo que hablas con mi sintetizador de comida? En cierto modo, la empatía Stellari se extiende a los sistemas complejos así como a los seres vivos. Podemos sentir cuando las cosas están en armonía o en discordia. Kira hizo un gesto alrededor del interior de la nave. Tu nave quiere cuidarte adecuadamente, pero has estado aceptando la disfunción como algo normal. Jake miró alrededor de su cocina con nueva conciencia, notando problemas de mantenimiento que había estado ignorando y sistemas que había aprendido a evitar en lugar de arreglarlos adecuadamente. ¿Qué más está fuera de armonía? Los controles ambientales están compensando el reciclaje ineficiente del aire. El sistema de navegación está funcionando con una precisión de sensor degradada y sus dormitorios. Kira hizo una pausa y sus marcas cambiaron a patrones más apagados. Tu dormitorio parece un lugar donde alguien va a esconderse en lugar de a descansar. La observación estaba incómodamente cerca de la verdad. Los aposentos de Jake eran espartanamente funcionales y no contenían nada personal ni reconfortante. Dormía allí porque tenía que hacerlo, no porque se sintiera como en casa. Cumple su propósito. El propósito y la armonía son cosas diferentes. Kira se movió hacia la pequeña ventana y contempló el campo de estrellas que pasaba. Stellari creía que los espacios habitables debían nutrir a quienes los habitan. Su barco podría ser un santuario en lugar de solo un medio de transporte. No necesito un santuario. Kira se giró desde la ventana, sus ojos de aurora estudiando su rostro con gentil comprensión. Todo el mundo necesita un santuario, Jake. La pregunta es si se permiten crearlo. Durante las siguientes horas, Jake se encontró observando a Kira moverse a través de su nave con creciente fascinación. Parecía ajustar las cosas inconscientemente a medida que avanzaba, reposicionando ligeramente el equipo para mejorar el flujo de trabajo, ajustando los niveles de iluminación para crear atmósferas más cómodas, incluso tarareando suavemente de maneras que parecían armonizar con los ritmos del motor del barco. «Estás redecorando», observó mientras ella reorganizaba los contenedores de almacenamiento en la bahía de carga. «Estoy optimizando las relaciones espaciales para un mejor flujo de energía». Las marcas de Kira parpadearon con lo que podría haber sido vergüenza. «Pido disculpas si estoy sobrepasando los límites». Stellari mejoró instintivamente los espacios que habitamos. No dije que me importara. Jake se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. Los cambios que Kira estaba haciendo eran sutiles, pero de alguna manera hacían que todo se sintiera más correcto. El barco que había sido meramente funcional se estaba volviendo genuinamente cómodo. «Kira, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Por qué huías realmente de esos esclavistas? ¿Qué te hizo decidir escapar en lugar de soportar la situación?» Kira se quedó en silencio por un momento. Sus patrones luminiscentes cambiaban a través de secuencias complejas que sugerían una emoción profunda. «Porque me di cuenta de que estaba olvidando quién debía ser». Los Stellari están destinados a crear armonía para ayudar a otros a encontrar paz y pertenencia. Pero en cautiverio, me estaban utilizando para manipular emociones con fines de lucro. Me estaba convirtiendo en lo opuesto de lo que mi pueblo representa. Y ahora me siento yo misma de nuevo,
como si pudiera sentir que espacios y personas necesitan para encontrar el equilibrio. Ella lo miró directamente. Su barco necesitaba cuidados. Tú lo necesitabas. Hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras adecuadas. ¿Qué necesitabas? Necesitabas a alguien que pudiera ver que el aislamiento no es lo mismo que la independencia. Que la soledad no es lo mismo que la fuerza. Jake sintió que algo se movía en su pecho, una relajación de la tensión que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. ¿Puedes sentir todo eso? Puedo sentir que llevas un dolor que se ha endurecido formando muros. Que te has convencido de que mantener alejados a los demás los protege cuando en realidad te protege de la posibilidad de perder a alguien de nuevo. La precisión de su observación fue sorprendente. Sabes acerca de mi tripulación. Sé que te sientes responsable de algo que no fue tu culpa. Y sé que castigarse evitando la conexión no beneficia a nadie. Jake la miró fijamente. Esta joven que de alguna manera había logrado ver a través de 3 años de armadura emocional cuidadosamente construida en cuestión de días. La empatía de Stellari es más poderosa de lo que imaginaba. La empatía estelar es simplemente sensibilidad hacia lo que ya existe. No puedo ver lo que no está ahí. Solo puedo reconocer lo que intentas no sentir. Esa noche, mientras compartían otra comida que Kira de alguna manera había transformado de nutrición básica a algo parecido a comida reconfortante, Jake se encontró hablando de cosas que no había discutido con nadie desde el ataque pirata que le había costado su tripulación. Eran buenas personas, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la admisión. Sarah, Marcus, el pequeño Tommy, que se suponía que volvería a casa con su familia después de esa carrera. Confiaron en mí para protegerlos, y tú confiaste en que ellos también lo harían. Kira respondió suavemente. La confianza funciona en ambas direcciones. Jake. Eligieron estar allí, sabiendo los riesgos. Elegí la ruta que nos llevó a esa emboscada. Elegiste una ruta basándose en la mejor información disponible. Los piratas decidieron atacar a personas inocentes. No eres responsable de su maldad. Jake había escuchado palabras similares de consejeros y amigos. Pero de alguna manera, viniendo de Kira, que podía sentir la verdad emocional debajo de su culpa, tenían un peso del que carecían las garantías anteriores. ¿Cómo sabes todo esto? Porque mi pueblo entiende que la armonía requiere perdón, especialmente el perdón a uno mismo. No puedes crear paz a tu alrededor mientras mantienes la guerra dentro de ti. A medida que el ciclo de la nave se acercaba a la hora de dormir, Jake se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su espacio vital. El silencio opresivo que había caracterizado su existencia solitaria había sido reemplazado por algo más cálido. No solo la presencia física de Kira, sino una sensación de compañía que había olvidado que extrañaba. Kira, dijo mientras ella se preparaba para instalarse en su área de dormir improvisada. Lo que dijiste sobre que Stellari afecta la atmósfera emocional de los espacios. Sí, creo que funciona en ambos sentidos. Pareces más tranquilo que cuando te encontré por primera vez. Las marcas luminiscentes de Kira cambiaron a patrones suaves y pacíficos. Stellari prospera en entornos donde nos sentimos valorados y seguros. Tu amabilidad me ha permitido recordar quién soy cuando no tengo miedo. ¿Y ese quién es? Alguien que encuentra alegría en crear armonía para los demás. Alguien que cree que pertenecer no es un lujo sino una necesidad para todos los seres sensibles. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Alguien que había olvidado que ella también merecía pertenecer, hasta que encontró a alguien dispuesto a compartir su santuario. Esa noche, Jake yacía en su habitación, escuchando los suaves sonidos que hacía Kira mientras se dormía. Y por primera vez en 3 años, el silencio se sintió agradable en lugar de vacío. Su barco todavía zumbaba con los mismos ritmos mecánicos,
pero de alguna manera esos ritmos se sentían como un hogar en lugar de solo un medio de transporte. Tal vez pensó que mientras el sueño lo reclamaba, 3 días no iban a ser suficientes para descubrir qué hacer con el calor que crecía en su pecho, o la creciente certeza de que enviar lejos a Kira iba a sentirse como arrancar un pedazo de sí mismo que acababa de redescubrir. El plan de Jake de dejar silenciosamente a Kira en Aben Sech y continuar con su existencia solitaria murió en el momento en que comenzó a investigar opciones de paso seguro para los refugiados de Stellari. Lo que encontró en las bases de datos de la frontera le heló la sangre. Una sofisticada red de tráfico que había corrompido a funcionarios en todos los sistemas exteriores, con documentación legal que hacía que sus operaciones parecieran legítimas. «Esto es peor de lo que pensaba», le dijo a Kira mientras revisaban la información juntos. «Tienen contratos de transporte con la mitad de las navieras de este sector. Aunque los servicios legítimos de pasajeros tienen cláusulas que les permiten transferir Stellari a tutores autorizados sin consentimiento». Kira estudió los documentos legales con creciente consternación. «Estos códigos de autorización coinciden con los papeles que llevaban mis captores. Pueden reclamar cualquier Stellari que encuentren en cualquier parte de esta región». «No es ningún Stellari», dijo Jake con gravedad. «Nadie que viaje con documentación independiente adecuada y un tutor registrado. No tengo ninguna de esas cosas». «No, pero quizás pueda organizarlos». Jake comenzó a abrir diferentes bases de datos, mientras sus dedos se movían por la interfaz con un propósito. Existen disposiciones legales para los Stellari que eligen la tutela humana voluntariamente. Es complicado, pero las alarmas de proximidad de la nave lo interrumpieron, indicando que se aproximaban naves en vectores de intercepción. Las lecturas del escáner de Jake mostraron 3 barcos moviéndose con el tipo de coordinación que sugería una organización militar o paramilitar. Murmuró, reconociendo las configuraciones de las naves de su investigación. «Kira, ve al compartimiento de emergencia detrás de la sala de máquinas». «Y ahora, Jake, ¿qué?» «Esos son barcos negreros. De alguna manera te han rastreado hasta aquí». Jake ya se estaba moviendo hacia los controles de pilotaje, mientras su mente corría a través de las opciones de evasión. «Permanezca oculto sin importar lo que pase». El sistema de comunicación cobró vida antes de que Kira pudiera responder. «Buque de carga errante. Esta es la nave de seguridad Ripe. Poner rumbo y prepararse para la inspección». Jake activó el canal de respuesta mientras hacía un gesto urgente para que Kira se escondiera. «Fuerzas de seguridad», les habla el capitán Morrison. «¿Cuál es la naturaleza de la inspección?» «Tenemos informes de propiedad robada a bordo de su embarcación. Prepárese para abordar». «Propiedad robada». Jake mantuvo su voz firme a pesar de la ira que crecía en su pecho. «Estoy transportando carga legítima. Eres bienvenido a inspeccionar mi manifiesto. Nuestro interés está en un individuo Stellari que abandonó ilegalmente la estación Nexus. Tenemos autoridad legal para recuperar activos robados». Jake sintió que la ira se intensificaba por la manera casual en que se referían a Kira como activos robados. «No llevo ningún pasajero, ni robado ni de ningún otro tipo. Nuestro seguimiento indica lo contrario». Las firmas biológicas del capitán Stellari son distintivas y difíciles de enmascarar. Mientras los barcos negreros se ponían en formación de abordaje, Jake tomó una decisión que lo sorprendió por su rapidez. 3 años de cuidadosa neutralidad para evitar complicaciones y mantener la distancia profesional se evaporaron ante la idea de proteger a alguien que se había vuelto importante para él. «Kira», llamó suavemente hacia el compartimiento del motor. «Necesito que me ayudes a entender algo sobre las habilidades espaciales de Stellari». Ella emergió de su escondite. Sus marcas luminiscentes parpadeaban con ansiedad. «Jake, deberías dejar que me lleven. No dejaré que sufras por ayudarme. No está sucediendo. Pero necesito saber,
¿Puedes sentir las debilidades estructurales en otras naves de la misma manera que sientes la armonía en los espacios? Yo sí. ¿Pero por qué eso importaría? Porque voy a intentar algo que requiere una sincronización precisa y una conciencia espacial perfecta. Jake se movió hacia los controles defensivos de la nave, activando sistemas que no había usado en 3 años. Y porque transportar carga legítima no significa que haya olvidado cómo pelear, los siguientes minutos fueron un caos controlado. Jake utilizó todos los trucos que había aprendido durante su servicio militar, mientras que Kira le proporcionó conocimiento espacial que le permitió predecir los movimientos del barco esclavista con una precisión imposible. Sus habilidades empáticas le permiten percibir los estados emocionales de las tripulaciones que los persiguen, lo que le da a Jake información sobre sus decisiones tácticas antes de implementarlas. El piloto de la nave líder está demasiado confiado, informó Kira, con la mirada distante mientras se concentraba en leer a los perseguidores. Él cree que su superioridad numérica garantiza la victoria. El buen exceso de confianza crea errores. Jake ajustó su rumbo para aprovechar el campo de asteroides al que se acercaban. ¿Puedes sentir las tensiones estructurales en su agujero mientras maniobran? Sí. El segundo barco tiene microfracturas a lo largo de su costado de babor que se están extendiendo bajo el estrés de la aceleración. Jake sonrió sombríamente, trazando un rumbo que obligaría a la nave dañada a elegir entre mantener la persecución y evitar un fallo catastrófico total. Kira, necesito que sepas que pase lo que pase después. Esta es mi elección. No eres responsable de las consecuencias. Jake. He estado huyendo de la responsabilidad durante 3 años, diciéndome que el aislamiento protegía a otras personas. Pero tal vez la protección ferroviaria provenga de estar dispuesto a defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. La persecución continuó durante otra hora a través de campos de asteroides y alrededor de escombros estelares que pusieron a prueba las habilidades de pilotaje de Jake y la conciencia espacial de Kira. Cuando finalmente perdieron los barcos esclavistas, Jake había redescubierto habilidades que había olvidado que poseía, mientras que Kira había demostrado talentos empáticos que iban mucho más allá de la simple lectura de emociones. Eso fue increíble, dijo Jake mientras emergían en un espacio despejado. Nunca había experimentado una conciencia espacial así. Los Stellari están destinados a trabajar en equipo con otros, respondió Kira, mientras sus marcas ahora latían con lo que parecía orgullo y satisfacción. Mejoramos las capacidades de cada uno cuando logramos armonía. ¿Eso es lo que es? ¿Armonía? Kira estudió su rostro. Sus ojos de aurora reflejaban algo más profundo que el simple alivio por su escape. Esto es lo que sucede cuando dos seres descubren que se complementan perfectamente. Cuando el aislamiento se convierte en asociación y las fortalezas individuales se convierten en capacidades compartidas, Jake se dio cuenta de que en algún momento durante su desesperada huida, sus muros emocionales finalmente se habían derrumbado por completo. El miedo a perder a Kira lo había obligado a enfrentar sentimientos que había estado evitando, y la euforia de trabajar juntos le había mostrado lo que se había estado perdiendo durante sus años de soledad. Kira, necesito decirte algo. Que no quieres que me vaya cuando lleguemos a Aven Sech. ¿Cómo lo hiciste? Porque puedo sentir que tu estado emocional ha cambiado por completo en las últimas horas y porque el mío también ha cambiado. Kira se acercó y sus patrones luminiscentes cambiaron a ritmos cálidos y complejos. Jake Stellari se vincula empáticamente con lugares y personas que se vuelven esenciales para nuestro sentido de hogar. Creo que ese proceso ha estado sucediendo desde el momento en que me ofreciste refugio. ¿Y a ti te parece bien? Estoy más que bien con ello. Estoy agradecido por ello. La sonrisa de Kira tenía una calidez que hizo que el pecho de Jake se oprimiera de emoción. Pero el vínculo requiere elección por parte de ambas partes. Tienes que decidir si quieres a alguien que siempre sepa lo que sientes,
que comparta tu espacio emocional tan íntimamente como tu espacio físico. Jake miró a esta mujer extraordinaria que había transformado su barco de un lugar de exilio a un hogar, que lo había ayudado a redescubrir habilidades y emociones que creía perdidas para siempre, y que le ofrecía asociación en lugar de solo compañía. Kira, dijo, tomando sus manos, pasé 3 años pensando que evitar la conexión me protegería de la pérdida. Pero me has demostrado que evitar la conexión es simplemente otro tipo de pérdida, más lenta, pero igual de destructiva. Y ahora creo que vale la pena correr el riesgo de amar a alguien si la alternativa es olvidar lentamente cómo sentir algo. Mientras las marcas luminiscentes de Kira brillaban de alegría y su calidez empática fluía a través del espacio compartido, Jake comprendió que le habían dado algo que nunca supo que necesitaba. No solo compañía, sino el tipo de conexión profunda que lo hacía más de lo que podría ser solo. Los esclavistas todavía podrían estar cazándolos y el futuro era incierto. Pero por primera vez en 3 años, Jake Morrison esperaba con ansias lo que vendría después. La estación minera abandonada donde se refugiaron era una reliquia de los primeros esfuerzos de expansión de la humanidad, funcional pero fría, con el tipo de diseño utilitario que priorizaba la eficiencia sobre la comodidad. Jake lo había usado antes como estación de paso durante largos viajes de carga. Pero mientras observaba a Kira moverse por los pasillos vacíos, vio el espacio a través de su percepción empática. Se siente vacío, dijo, mientras sus marcas luminiscentes se atenuaban a medida que se instalaban en los pequeños espacios residenciales de la estación. Como un lugar donde la gente trabajaba pero nunca vivía. Eso fue exactamente lo que fue. Pura función, sin acomodación a las necesidades emocionales humanas. Jake activó los sistemas básicos de soporte vital y notó cómo los zumbidos mecánicos resonaban de manera que enfatizaban el vacío de la estación. La corporación minera la abandonó cuando se agotaron los recursos. No es extraño que lugares como este drenen el espíritu en lugar de nutrirlo. Kira se movió hacia la pequeña ventana que daba al campo de asteroides. Su reflejo fantasmal en el transparente reforzado. Jake, necesito preguntarte algo importante. Adelante. El vínculo que se ha estado formando entre nosotros. ¿Entiendes lo que significa para Stellari? Jake estudió su perfil, notando la tensión en su postura. Sé que va más allá de una simple conexión emocional. Va más allá de la conexión emocional para ambas especies involucradas. Kira se giró desde la ventana. Sus ojos color aurora reflejaban preocupación en algo que podría haber sido miedo. Cuando Stellari forma vínculos permanentes, compartimos no solo espacio emocional, sino espacio empático. Nos convertimos en parte del ecosistema emocional del otro. Y eso te preocupa porque significa que podría estar influyendo en tus sentimientos sin querer. La calidez que sientes hacia mí, la sensación de que todo está bien cuando trabajamos juntos. ¿Cómo sabes que esas emociones son genuinamente tuyas y no una reacción empática proveniente de mi apego hacia ti? La pregunta golpeó a Jake como un golpe físico. Él se había estado preguntando lo mismo, especialmente después de escapar de los esclavistas, cuando sus emociones cambiaron tan dramáticamente. No lo sé, admitió. ¿Cómo puedo saberlo? No puedes con certeza. Es por eso que la unión Stellari requiere el consentimiento absoluto de ambas partes, con total comprensión de las implicaciones. Las marcas de Kira cambiaron a patrones más profundos y sombríos. Nunca quisiera atraparte en sentimientos que no son auténticamente tuyos. Jake se sentó pesadamente en una de las sillas básicas de la estación. El peso de la incertidumbre se apoderó de él. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos a prueba el vínculo separando temporalmente nuestra conexión empática. Si tus sentimientos permanecen constantes cuando no estás influenciado por mi presencia, entonces sabemos que son genuinos. Y si no lo hacen,
entonces reconocemos que la influencia empática ha comprometido su capacidad de elegir libremente. Y encuentro otra manera de construir una vida que no dependa de manipular tus emociones. La forma clínica en que describió el posible fin de su relación hizo que a Jake se le oprimiera el pecho con algo que parecía pánico genuino. ¿Cuánto tiempo duraría esta separación? El tiempo suficiente para que tu nivel emocional se estabilice. Quizás una semana. Una semana en la que estarás en otro lugar mientras descubro si mis sentimientos son reales. Sí. Jake se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro por el pequeño espacio, mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones. Hace una semana, la idea de volver a estar solo no le habría molestado. Ahora, la perspectiva parecía como contemplar una amputación. Kira, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo sabes que tus sentimientos por mí son genuinos? No podrían estar influenciados por la gratitud o el vínculo traumático o el hecho de que represento seguridad después del cautiverio. Kira permaneció en silencio durante un largo momento, mientras sus patrones luminiscentes cambiaban a través de secuencias complejas. He considerado esa posibilidad ampliamente y me di cuenta de que mis sentimientos comenzaron antes de que me ofreciera seguridad. Comenzaron en el momento en que sentí la soledad en tu barco y quise aliviarla. Crecieron cuando vi con qué cuidado tratabas tu equipo a pesar de tu frustración por sus fallos. Se profundizaron cuando elegiste arriesgar tu propia seguridad en lugar de permitir que otros sufrieran daños por la injusticia. Entonces, ¿estás diciendo que tus sentimientos se basan en quién soy y no en lo que he hecho por ti? Estoy diciendo que mis sentimientos se basan en reconocer a alguien cuyas necesidades emocionales complementan las mías de maneras que nos hacen a ambos más completos. Jake dejó de caminar de un lado a otro y la miró directamente. ¿Qué pasaría si te dijera que he estado preguntándome lo mismo acerca de mis propios sentimientos? No se trata de si están influenciados por tu empatía, sino de si son genuinos o simplemente gratitud por la compañía después de años de aislamiento. ¿A qué conclusión has llegado que no me importa? La palabra le sorprendió por su certeza. Kira, he pasado 3 años analizando cada emoción, cuestionando cada impulso, cuestionando cada decisión. ¿Y sabes lo que eso me trajo? Una media vida en la que existía pero en realidad no vivía. Pero si tus sentimientos no son auténticos, ¿cómo definimos lo auténtico? Las emociones solo son reales si surgen en completo aislamiento de la influencia externa, porque si ese es el caso, entonces ninguna emoción humana es auténtica. Somos seres sociales. Estamos diseñados para influenciarnos emocionalmente unos a otros. 6 meses después, Jake se encontraba en lo que alguna vez fue su bodega de carga, observando a Kira coordinar el rescate de 8 Stellari de una operación de tráfico en la estación próxima. El espacio se había transformado en una combinación de casa segura y centro médico con áreas para dormir diseñadas para proporcionar la armonía emocional que Stellari necesitaba para curarse. Los patrones de trauma son graves pero no irreversibles. Kira informó que sus marcas luminiscentes reflejaban el complejo trabajo emocional que estaba realizando con los individuos rescatados. 3 de ellos necesitarán terapia prolongada, pero todos tienen potencial de recuperación completa. Jake monitoreó los conjuntos de comunicaciones que ahora conectaban su nave a una red de casas seguras, servicios de transporte legítimos y contactos confiables en 12 sistemas estelares. Lo que había comenzado como un plan desesperado para salvar a una persona se había convertido en una operación que había liberado a más de 100 Stellari de tráfico. Transmisión entrante de la doctora Sarah Chin en Avensech, anunció. Ella dice que el centro médico allí está preparado para recibir a los 3 que necesitan cuidados intensivos. Excelente. Y los otros 5 tienen familias que hemos podido localizar. El transporte está organizado para la reunificación la próxima semana. Jake observó a Kira trabajar con silencioso orgullo,
notando cómo había pasado de ser una refugiada asustada a una líder segura cuyas habilidades empáticas se habían convertido en la base de su red de rescate. La mujer que una vez se había escondido en su bodega de carga ahora coordinaba operaciones que abarcaban múltiples sistemas estelares. Jake llamó una voz desde la entrada principal del barco. Se giró y vio a Marcus Webb, un exmédico militar que se unió a su operación después de su propio encuentro con redes de tráfico. La nueva casa segura en la estación Kepler está en pleno funcionamiento. Podremos empezar a enviar rescates a través de allí a partir del próximo mes. Eso nos da cobertura para todo el borde exterior, respondió Jake, actualizando sus mapas operativos. ¿Cómo está la situación de seguridad? Limpio hasta ahora. Las autoridades locales están cooperando ahora que hemos demostrado el alcance del problema del tráfico. Marcus hizo una pausa y estudió la expresión de Jake. Te das cuenta de lo que ambos habéis construido aquí, ¿verdad? Esto ya no es solo una operación de rescate. Es una institución legítima. El Consejo Galáctico está hablando de formalizar sus protocolos como procedimientos estándar contra la trata de personas. Jake miró alrededor del barco que había sido su refugio solitario, ahora lleno de gente que trabajaba por un propósito común. A veces apenas puedo creer lo mucho que ha cambiado. Kira dice, es porque finalmente dejaste de huir de la conexión y comenzaste a correr hacia ella. La observación fue precisa en un sentido que todavía sorprende a Jake. El hombre que alguna vez había evitado las relaciones personales había construido una red que dependía enteramente de la confianza, la cooperación y la inversión emocional compartida en la protección de los demás. Hablando de Kira, Marcus continuó con una sonrisa cómplice. ¿Cuándo harán oficial su vínculo? ¿Oficial cómo? Jake, habéis estado unidos empáticamente durante meses. Todos los que pasan tiempo a tu alrededor pueden sentir la conexión. La pregunta es si vas a reconocerlo formalmente. Jake sintió que su atención se dirigía a Kira, quien estaba ayudando a uno de los Stellari rescatados más jóvenes a comprender el concepto de elección para que pudieran decidir a dónde ir y qué hacer con su libertad. Su paciencia y gentileza con las víctimas de traumas se habían vuelto legendarias entre la red de rescate. Ya hemos hablado de ello, admitió Jake. Pero hay complicaciones como el hecho de que el vínculo formal me clasificaría legalmente como afiliado Stellari, lo que afecta todo, desde el estado de ciudadanía hasta los derechos de propiedad. Y todavía hay personas que consideran que los vínculos entre especies son antinaturales o políticamente problemáticos. Y te preocupas por sus opiniones porque Jake consideró la pregunta, dándose cuenta de que las preocupaciones que alguna vez parecieron importantes ahora se sentían distantes e irrelevantes. Supongo que ya no. Bien, porque la vida es demasiado corta para evitar la felicidad debido a los prejuicios de otras personas. Esa noche, mientras los Stellari rescatados se acomodaban en un sueño reparador y la tripulación de la nave rotaba a los turnos de noche, Jake encontró a Kira en el salón de observación que crearon a partir de su antiguo taller. Ella estaba sentada acurrucada en una de las cómodas sillas que de alguna manera había convencido a los replicadores de la nave que produjeran, leyendo lo que parecía ser poesía en un panel de datos. «Buenos días», preguntó, sentándose en la silla a su lado. «Difícil, pero productivo. El grupo de rescate está respondiendo bien al tratamiento, aunque les llevará tiempo confiar plenamente en su libertad». Las marcas luminiscentes de Kira cambiaron a los patrones pacíficos que Jake había aprendido, lo que indicaba satisfacción. ¿Cómo estuvo la reunión de coordinación? Nos hemos expandido oficialmente para cubrir toda la región fronteriza. Darchen cree que podremos duplicar nuestra capacidad de rescate durante el próximo año. ¿Y tú? ¿Qué te parece que nuestra pequeña operación de rescate se convierta en una gran institución galáctica? Jake estudió su rostro, notando cómo sus ojos color aurora reflejaban la luz de las estrellas que se filtraba por las ventanas de observación.
Siento que encontré algo que no sabía que buscaba. Un propósito que se alinea con mis valores. Trabajo que mejora la galaxia en lugar de simplemente transportar carga por ella. E hizo una pausa, reuniendo coraje para las palabras que había querido decir durante semanas, y un compañero que me hace querer ser mejor de lo que pensé que podía ser. Las marcas de Kira brillaron de repente, y Jake sintió una ola de emoción que era inconfundiblemente alegría mezclada con profundo afecto. Jake, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que te amo. No por influencia empática. No por el vínculo traumático, no porque estuvieras ahí cuando me sentía solo. Te amo porque eres brillante y compasivo y lo suficientemente valiente para convertir tu propio trauma en una misión para ayudar a otros. Y quiero hacer oficial nuestro vínculo. Quiero elegirte formal y permanentemente delante de testigos que puedan dar fe de que la elección fue hecha libremente y con pleno conocimiento de las implicaciones. Kira dejó su tableta de datos y se giró para mirarlo completamente. Sus patrones luminiscentes que cambiaban a través de secuencias complejas que Jake había aprendido indicaban una emoción profunda. Jake Morrison, ¿me estás proponiendo matrimonio? Propongo una ceremonia formal de unión empática que reconozca lo que ya existe entre nosotros y nos comprometa a nutrirlo por el resto de nuestras vidas. Jake tomó sus manos y se maravilló nuevamente de lo correcto que parecía el gesto. Propongo que construyamos juntos un futuro basado en la elección y no en el azar. Aunque la unión formal os hará estar legalmente unidos con todas las complicaciones que eso conlleva, sobre todo por eso, porque quiero que el universo sepa que yo os elegí. Elíjanos. Elige la vida que hemos construido juntos. La sonrisa de Kira era radiante, transformando todo su rostro con una felicidad que Jake sintió resonar a través de su espacio empático compartido. Sí. Sí a todo. Al vínculo formal, a las complicaciones legales, a la construcción de un futuro basado en la elección y no en el azar. Cuando Jake se inclinó hacia adelante para besarla, sintió que el barco a su alrededor se acomodaba en una armonía más profunda. No solo la armonía mecánica de sistemas bien mantenidos, sino la armonía emocional de un espacio que realmente se sentía como un hogar. 3 meses después, Jake se paró junto a Kira en el salón de observación de su barco, ahora oficialmente designado como el barco santuario Aben Sope, intercambiando votos de unión frente a amigos y colegas de toda su red de rescate. A través de las ventanas, las estrellas giraban en patrones que ya no parecían fríos y distantes, sino que brillaban con posibilidades de conexión y crecimiento. Te elijo a ti, dijo Jake, y sus palabras resonaron entre los testigos reunidos. No porque el destino nos unió, sino porque cada día me despierto agradecida de que así fuera. Y cada día elijo nutrir lo que hemos construido juntos. Te elijo a ti, respondió Kyoto, mientras sus marcas luminiscentes brillaban de alegría. No porque la empatía nos una, sino porque elegir amarte me ha enseñado que la mayor armonía proviene del afecto dado libremente y no de la necesidad biológica. Mientras sus amigos celebraban a su alrededor y el barco zumbaba con los ritmos alegres de un espacio lleno de propósito y conexión, Jake reflexionó sobre cómo ofrecer refugio a un polizón asustado había transformado no solo su vida, sino también su comprensión de lo que podía ser la vida. Pensó que le estaba dando a Kira un lugar seguro para dormir. En cambio, ella le había dado algo que él nunca supo que necesitaba. El coraje de creer que pertenecer valía el riesgo de pérdida, que la conexión valía la vulnerabilidad que requería y que el hogar no era un lugar, sino una elección de construir algo significativo con alguien que te hacía querer ser mejor de lo que jamás imaginaste posible. Algunos regalos, se dio cuenta Jake mientras la calidez empática de Kira fluía a través de su vínculo, eran tan profundos que llevó toda una vida comprender plenamente su valor. Y algunas formas de refugio eran tan completas que transformaban tanto al dador como al receptor en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría ser solo.